Tenemos en la línea al secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda. Martín, agradecerte la oportunidad de tener esta conversación contigo. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Julio. Un gusto de saludarte. Muy bien, gracias. Martín, pues llegó la fecha tan esperada de esta consulta. No fue amenaza, fue un aviso solamente el que hizo el sindicato de que le iban a preguntar a la clase trabajadora si aceptaban o no este incremento propuesto por las autoridades estatales del 3%. El día de ayer ya llegó la fecha, Martín. Platícanos cómo fueron los resultados, cómo fue la participación también de los trabajadores. Bueno, ha sido una participación ejemplar, la cual agradezco, reconozco, valoro y compromete a la dirigencia sindical a cumplir, a acatar el mandato de la base trabajadora, que participaron de 3,351 agremiados, 3,130, desde Manzanillo, Tecomán, Armería, Colima, Coquimatlán, Villa de Herras, Comala, Cuauhtémoc, de todos los municipios del estado donde viven y laboran los compañeras y compañeros. Estuvieron presentes el día de ayer de 4 de la tarde a 9 de la noche en un ejercicio democrático histórico para el sindicato. Y por supuesto agradezco mucho a los medios el haberle dado la difusión a este proceso que es inédito y que es de acuerdo a la ley de trabajo, artículo 390 ter, que ya las negociaciones salariales no se harán a espaldas de los trabajadores, se harán de frente a ellos y con el consenso de los trabajadores para buscar siempre tener un salario justo, tener un salario digno, porque en este país lo que adolecemos es de un salario digno, en general, toda la clase trabajadora. Y por eso la reforma laboral de 2019, impulsada por el gobierno de México, alcanza niveles muy históricos, donde la negociación salarial, toda negociación salarial, tiene que pasar por el respaldo y el aval de los trabajadores pertenecientes a un sindicato. Eso es lo que hicimos ayer, pero además es histórico porque la participación y la capacidad de convocatoria y el respaldo que tiene la dirigencia sindical y el propio sindicato muestra una unidad y una fortaleza en este ejercicio democrático. Oye, Martín, de estos trabajadores, me comentas, participaron 3,130 trabajadores. ¿Cómo fue la votación? Tenemos en pantalla, estamos mostrando una gráfica precisamente proporcionada por ustedes, Martín, donde habla de la participación del más del 93% de la participación de los trabajadores, lo cual es altísima, Martín. Yo creo que eso habla también de, pues, de la unión de este gremio sindical, pero también pues la decisión unánime, ¿no? Mayoritaria, Martín, abrumante, hay que decirlo, ¿no? Por el rechazo al incremento de ese 3%. ¿Qué va a pasar después, Martín? ¿Qué es lo que sigue, líder? Hoy a las 2 de la tarde habremos de apersonarnos con la base trabajadora, principalmente con jubilados y pensionados, porque lo haremos a las 2, y el personal que labora en el complejo administrativo y una representación de cada dependencia para acudir a la oficina de la gobernadora, entregar los resultados de la consulta, notificarles de los mismos con el acta de notario público, con la documentación también del Tribunal de Arbitraje de Escalafón que avala este proceso democrático, y solicitar se abra nuevamente la negociación salarial hasta lograr un salario justo, un salario digno que recupere la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Estaremos en la oficina de la gobernadora y estaremos también con el subsecretario de Administración, quien es el que informó públicamente esta propuesta de incremento a los trabajadores por parte del gobierno del estado. Inició Víctor Torrero Enríquez en el mismo complejo administrativo hoy a las 2 de la tarde. A partir de ese momento solicitaremos abrir la mesa de negociación e impulsaremos por todos los instrumentos legales que se tome en cuenta la opinión de los trabajadores y llegar a un acuerdo, ambas partes, que satisfaga a los trabajadores y que no ponga en riesgo las finanzas del Estado. Seremos muy cuidadosos, seremos muy responsables, pero a la vez también estaremos luchando por todos los medios, y ese es mi compromiso, que haré todo lo que sea necesario hasta alcanzar un incremento justo, que se logre un salario digno para los trabajadores.
Oye, Martín, preguntarte cuál es ese incremento al salario justo para los trabajadores. Ustedes comentaban hace un tiempo, recuerdo, corrígeme si me equivoco, líder, que planteaban ustedes por lo menos un 3%, pero por arriba de la inflación. Es decir, la inflación actualmente está arriba incluso del 7%, por lo que nos restaría entonces, para el ajuste de la matemática, el incremento sería del 10% el que solicitan ustedes, es decir, irían por un 7% extraordinario. ¿Es así? Sí, pero ese es el propósito, ese es el planteamiento y en nuestra meta y nuestro objetivo es que conforme a lo que establece la Constitución de lo que es el salario, este sea digno y por lo menos, cuando menos, lograr recuperar la pérdida del poder adquisitivo, que es el 7.36. Eso sería lo menos. Y lo más justo es que este sea superior a la inflación. Sin embargo, lo mínimo aceptable es, y obviamente razonable y legalmente justo, es que el trabajador cuando menos va el mismo sueldo del año pasado, el mismo dinero, la misma capacidad de consumo, el mismo nivel de vida. ¿Y esto qué tiene que ver? Que los precios de los productos y servicios se han incrementado cuando un 7.36 de acuerdo a la inflación. Todos los impuestos que van a pagar los contribuyentes, todos los derechos, tanto estatales como municipales, se han incrementado en un 7.36. Entonces, lo lógico y lo justo es que cuando menos te recuperen esa pérdida del poder adquisitivo. Bien, te lo tengo que preguntar porque el subsecretario de Administración, Manuel Torrero Enríquez, había señalado que incluso los incrementos al salario de los trabajadores en los últimos años estaban por hasta el 112%, cuando la inflación en el mismo periodo, alrededor de unos 30, 40 años, citaba el subsecretario, pues había sido de apenas el 78, 79%, y decía, todavía les queda más del 30% del incremento salarial, digamos, respecto a la inflación. ¿Qué opinión te merece esto, Martín? Los números que maneja el subsecretario. Mira, él reconoce que el gobierno, los anteriores gobiernos, de manera justa, otorgaron incrementos todos los años un poco arriba de la inflación. Y eso es lo justo. Con la crisis financiera que tiene el gobierno, la cual reconocemos, pero no somos responsables de, no tienen por qué pagar los trabajadores el quebranto financiero con el sacrificio de un incremento que no les alcanza a recuperar su pérdida de poder adquisitivo. Si bien es cierto, en otros años logramos incremento en la inflación, este año, cuando menos, debemos de recibir un incremento igual o superior a la inflación. Hay que decirlo también, la postura del gobierno del estado ha sido contundente en no más del 3%, incluso fue un pacto que realizaron con los alcaldes de los 10 ayuntamientos, y pareciera, Martín, que se viene una batalla campal, un choque de trenes entre el sindicato, los trabajadores al servicio del gobierno del estado y las autoridades. Dudo, no, lo veo muy complicado, honestamente, Martín, que el gobierno del estado pues dé su mano a torcer. ¿Qué estarían ustedes planteando al gobierno del estado? Movilizaciones, paros de labores. Comentaste también que vas a recurrir a todas las instancias. Entendería yo que también por la vía legal. Claro, claro, para eso hay tribunales, pero también para eso hay recursos y hay argumentos y hay datos financieros que acreditan que el gobierno del estado tiene capacidad y tiene la responsabilidad para con sus trabajadores, que así lo está haciendo ya en una parte de sus trabajadores, de otorgarles un incremento justo, un incremento digno. Y en ese sentido, nosotros vamos a buscar por todos los medios que se haga justicia salarial a los trabajadores. Ese es nuestro compromiso y efectivamente en lo que tope, hasta donde lleguemos, hasta lo que sea necesario. Incluso estamos dispuestos a privilegiar la propuesta, la apertura al diálogo, siempre con argumentos, con datos, y emplazar al gobierno a que públicamente abramos el tema financiero y se informe del quebranto, en qué consiste, qué se ha hecho respecto y cuánto dinero se tiene proyectado ingresar y cuánto se tiene proyectado en el supuesto de ingresos para incremento salarial y que este sea el caso para otorgar un incremento justo a los trabajadores. No pondremos jamás
en riesgo las finanzas del Estado, porque sabemos que eso afecta a la población y por supuesto a los trabajadores. Por el contrario, habremos de hacer nuestro esfuerzo para racionalizar en el gasto donde sea necesario, pero privilegiemos siempre que a los trabajadores les llegue un salario que les alcance para vivir con decoro y con dignidad. Ese es el objetivo de un trabajo. Todo trabajador tiene derecho a un salario digno. Eso lo establece la Constitución General de la República en su artículo 123. Preguntarte cuánto tiempo estarán dispuestos a mantener este frente de batalla en contra del gobierno del Estado para luchar este incremento salarial. Pues pinta para hacer de esas guerras épicas de 100 años. Si son un mes, un día, un año o un ciclo, estaremos luchando por un salario digno. Así de claro. Pues agradecerte, dirigente, por la entrevista la mañana con Origen 360. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, compañero. Pues un abrazo, Martín, también para ti. Bueno, pues ahí escuchó al dirigente sindical, secretario general del Sindicato de Trabajadores al servicio del gobierno del Estado. No van a ceder ellos en la defensa de sus derechos, lo cual pues tienen razón. También reconoce que pues el incremento salarial siempre se ve dado por arriba de la inflación. Yo entendería que por ello este remanente que señalaba el subsecretario de Administración, Víctor Manuel Torrero Enríquez, usted recordará, ¿no?, que decía que había todavía un remanente por arriba de la inflación, pues bueno, pues porque anteriormente se les daba siempre por arriba el incremento salarial. Hoy ni siquiera les están igualando pues la inflación, que es del 7.36%, que es por lo menos lo que piden los trabajadores, mantener esa capacidad, ese poder adquisitivo. Y algo innegable, y tiene toda la razón el dirigente sindical, y lo comparto con él, es si se busca trasladar obviamente este costo a la clase trabajadora, ¿no? Cuando todos sabemos quiénes son los culpables, y me parece que las autoridades están obligadas a la investigación, pero también el llamado a cuentas de los responsables de este desfalco, evidente desfalco millonario. Y digo evidente porque usted recordará que la batalla campal que tuvieron diversos sectores en el estado de Colima de trabajadores que tuvieron que marchar, que manifestarse para poder exigir su salario, señores, su salario, ni siquiera prestaciones, su salario por un trabajo ya devengado. Ustedes tienen razón, claro, en que se tiene que investigar y no trasladarle tampoco pues el costo de las malas decisiones, de una mala administración a quienes menos tienen la culpa, que son los trabajadores. Entonces, pues ahí está la información, sea un año, 2 años, un ciclo. Toda la administración están dispuestos a mantenerse en pie de lucha por el respeto a sus derechos de los trabajadores.